Bienvenidos a Alejandría, un espacio dedicado a la literatura, la historia, la filosofía, el arte en general. Los saluda Gabriel Kloster, transmitiendo por radio AN24. Hoy iniciamos nuestro sexto programa, un programa que estará dedicado a el ciclo tebano, estas historias centradas en la ciudad de Tebas y en el personaje de Edipo. Vamos a hacer nosotros hincapié, más allá de describir obviamente el origen y de este ciclo tebano, a las tres tragedias de Sófocles inspiradas en este ciclo, cuáles son Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona. Posiblemente Edipo Rey y Antígona, las más famosas tragedias griegas. Además de este tema del ciclo tebano, vamos a hablar nuevamente de lingüística, vamos a hablar nuevamente de jergas. Hace un par de programas hablamos del lunfardo, esta jerga de Buenos Aires, pero no es la única jerga que hay en el país. También la ciudad de Rosario tiene una, el llamado rosarigacino, así que vamos a hablar un poco sobre esta jerga de Rosario y su influencia en la cultura popular. Como siempre, quiero comenzar agradeciendo a mi familia, a mis amigos, a todo el equipo de Radio AN24, comenzando por su director, Alejandro Biondini, a Alejandro César, Marcelo Di Marco, a nuestro operador, Germán Torré, a José Cucurul y Emiliano Ríos en el diseño, a Azul Prado y Nicolás Díaz en la difusión. También un saludo muy especial a Danubia Moslavac, a Eliseo Sigual, a Gustavo Adolfo, a Héctor Jaime, a Sebastián Bustamante, José Casais, a Andrea Kodark. Y recuerdo, como siempre, los medios para comunicarse con el programa es a través del mail programa de radio alejandría@gmail.com, por Facebook a través de la página Programa de Radio Alejandría, también nuestra cuenta oficial de YouTube de la Radio AN24, que es Radio AN24, también en la cuenta oficial de YouTube de Alejandría. Y en este día anuncio que está inaugurada la cuenta oficial de Alejandría en Instagram, que es alejandría.ar. Y justamente para celebrar esta inauguración de la cuenta en Instagram, vamos a llevar a cabo el primer sorteo de Alejandría. Vamos a sortear, como no puede ser de otra manera, un libro, nuestro querido Martín Fierro. Y para participar del sorteo, primero obviamente tienen que seguir a Alejandría en Instagram, que es, repito, alejandría.ar. Luego, en la publicación del sorteo, tienen que poner me gusta y comentar yo quiero. Si quieren, también pueden etiquetar a un amigo o a alguien que le van a regalar el libro. Así que la semana que viene vamos ya a anunciar quién es el ganador de este concurso, el primer concurso de Alejandría. Aunque, repito, pueden seguir en Instagram en la cuenta alejandría.ar. Bien, hechos ya estos anuncios preliminares, vamos a pasar al tema del día, que como dije es Sófocles y el ciclo tebano. Bien, la mitología griega es realmente muy amplia, muy vasta, con cientos de personajes entre dioses, héroes, semidioses, monstruos, todo tipo de criaturas, quienes protagonizaron hazañas increíbles y además tuvieron un nacimiento y una muerte memorable. Esta amplitud, este sinnúmero de personajes que a la vez se relacionan entre ellos, hace que se generen distintas confusiones o contradicciones en sus historias. Existieron dos personas que trataron de poner orden, organizar esta mitología griega. Uno fue Homero, el otro fue Hesíodo. Hesíodo, autor de la Teogonía, que habla sobre el origen del universo y el linaje de los dioses, y también de otra obra muy interesante, Trabajos y Días. Bueno, Hesíodo ordena el tiempo en distintas edades, las 5 edades de la humanidad. En un principio estaba la edad de oro, que es la máxima perfección del hombre. Allí el hombre vivía sin preocupaciones ni obligaciones, nunca envejecía y la muerte para él era un sueño del que no despertaba. Comían frutos, miel. Luego viene la edad de plata, donde hay una decadencia. Luego la edad de bronce, donde se vuelve a decaer. Y después viene la edad heroica o edad de los héroes. Y en esta edad hay una mejora en cuanto al hombre, no a la altura de la edad de oro, pero sí una mejora, es la única edad que mejora respecto de la anterior. ¿Por qué esta edad heroica? Bueno, los dioses intervienen para mejorar su linaje y engendran en mortales estos héroes o semidioses. Bueno, luego de esa edad de los héroes, cuando mueren dos héroes, se vuelve a decaer, incluso por debajo de la edad de bronce, en la edad de hierro, que es la edad que vivimos actualmente, y se llama de hierro, entre otras cosas, porque es la edad en la que los hombres se matan entre ellos con el hierro de sus espadas. Y repito, es la edad que vivimos actualmente, y le queda muy bien ese nombre
basta salir a la calle para comprobarlo o leer los diarios, ¿no? Bien, la edad heroica estaba caracterizada por la presencia de estos héroes, que eran humanos y semidioses, es decir, hijos de dioses y humanos. En todo caso eran mortales, más allá que en algunos casos los dioses le otorgaban la inmortalidad. Y eran héroes poderosos, tenían muchas virtudes, también tenían algunos defectos de carácter que le acarreaban problemas, eran buenos oradores y realizaban hazañas donde probaban su valor y su inteligencia. La mayoría de ellos eran reyes o nobles que vivían en palacios. Y dentro de esta edad heroica, las aventuras de los héroes pueden agruparse según distintos ciclos, los ciclos heroicos, que relatan justamente los episodios protagonizados por los héroes. Las historias que narran estos ciclos ocurrían entre los años 1500 y 1200 a.C. Lo veíamos que en esa época, cuando analizamos la Ilíada, ¿no? Que es la época micénica, donde Grecia era una potencia, gracias a sus técnicas navales avanzadas, que les hacía tener un poderío en el mar y también un poderío militar, porque a través de su poderío en el mar obtenían el estaño con el que hacían el bronce que utilizaban para las armas, ¿no? Bien, la finalidad de estos ciclos heroicos era dar cohesión al pueblo griego, describir sus paradigmas y explicar el origen de diversas ciudades y enemistades, etc. Podemos mencionar 4 ciclos heroicos. Por un lado tenemos el ciclo troyano, que es el último cronológicamente, que vimos cuando analizamos la Ilíada y la Odisea, y es el último porque después de la guerra de Troya la mayoría de los héroes mueren, ya sea en la guerra, como el caso de Aquiles o Héctor, como a su regreso como Agamenón. Una excepción a esa regla es Odiseo, que vive muchos años después de su difícil regreso, vive muchos años con su esposa y sus hijos, y su hijo, Telémaco. Pero ya vimos que Odiseo era una excepción porque representaba una transición. Odiseo decíamos que era el último héroe antiguo y el primer héroe moderno, ¿no? Después, además del ciclo troyano, tenemos el ciclo de Jasón y los argonautas, el ciclo de Heracles, que son anteriores cronológicamente al ciclo troyano y casi simultáneos entre ellos. Y tenemos el ciclo tebano, que es el primero cronológicamente. Bien, el ciclo tebano está representado en distintos poemas del siglo 8 y 7 a.C., que narraban distintos acontecimientos en torno a la ciudad de Tebas y al personaje de Edipo. Estos poemas se perdieron, pero algunas historias se pudieron reconstruir e inspiraron diversas tragedias. Sobre el ciclo tebano escribieron los 3 grandes maestros de la tragedia griega, Esquilo, Eurípides y Sófocles. Y las tragedias que están basadas en estos ciclos troyanos son Los 7 contra Tebas de Esquilo, Las suplicantes y las fenicias de Eurípides y Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona de Sófocles, que repito que son las que nos vamos a centrar, ¿no? Las de Sófocles. Pero para mencionar cómo inicia este ciclo tebano, podemos comenzar con el episodio del rapto de Europa. Europa era una joven muy hermosa, hija de Agenor y la nieta de Io, y Zeus, que además de ser el rey de los dioses, el dios más poderoso, dominador del rayo, etc., se caracteriza por ser muy infiel, por tener muchos amoríos, por ser enamoradizo, por decirlo de alguna manera, y no vacilar hasta poder cumplir su objetivo de seducir y copular con la mujer o hombre incluso también que él quería. Bueno, Zeus ve a Europa, quiere seducirla y para eso se convierte en un toro blanco, muy manso, que se acerca a Europa, que al verlo tan manso lo acaricia y después lo monta. Una vez que lo monta, el toro, Zeus, comienza a correr, se mete en el mar y llega hasta Creta, donde se revela como el dios Zeus, y hace el amor con Europa. De esa unión salen 3 hijos, uno es Minos, que después se desprende todo el mito del Minotauro, Radamantis y Sarpedón. Agenor, indignado por la desaparición de su hija, manda a sus hijos a buscar a su hermana por todo el mundo. Evidentemente una tarea muy difícil, era como una aguja en un pajar porque no sabían exactamente dónde estaba esta mujer, Europa, y finalmente los hermanos van abandonando la búsqueda y fundan diversas ciudades. Menos Cadmo, que es el único que sigue adelante con esta búsqueda de Europa, y va a consultar el oráculo de Delfos, y ahí el dios Apolo le dice que, como sus hermanos, que abandone esta búsqueda y que funde una ciudad, pero que no la funde en cualquier lado, sino que la funde donde vea una vaca blanca recostada sobre su costado derecho. Bueno, Cadmo sale, ve una vaca blanca recostada sobre su lado derecho y decide fundar la ciudad de Cadmea en honor a su nombre.
Una vez que funda la ciudad, quiere hacer un sacrificio a la diosa Atenea y para eso va a limpiarse, a purificarse a una fuente donde había un dragón. Ese dragón era hijo de Ares y una Erinia. Era muy bravo, mata a varios compañeros de Cadmo y este finalmente lo mata, una hazaña heroica de Cadmo. Atenea le dice a Cadmo más tarde que agarre los dientes de ese dragón y los entierre, como si fueran unas semillas, y de ahí nacen los espartos, que estos espartos, al ser hijo de Ares, nacen, hijos o nietos, porque salen de ese dragón, nacen armados y empiezan a pelear entre ellos y se matan entre ellos, hasta que sobreviven solamente 5. Ahí Cadmo los calma, les dice, bueno, hagamos un pacto y fundemos juntos Cadmea. Así que estos espartos ayudan y de esos 5 espartos surgen las 5 casas nobles o familias nobles de Tebas. Bien, Cadmo se casa a su vez con la hija de Ares, Armonía, y tienen 4 hijas, Ino, Semele, Autono y Agave, y un hijo llamado Polidoro. Luego Cadmo y Armonía se retiran y le entregan la regencia a Penteo. Penteo tiene un conflicto con el dios Dionisio, que niega su divinidad y termina muerto de forma muy violenta. Luego entonces llega a poder Polidoro, el hijo de Cadmo y Armonía, que tiene un hijo llamado Labdaco, que es el iniciador de la descendencia de la estirpe de los labdábicos. Labdaco tiene una guerra con Atenas y termina muerto, y tiene un hijo llamado Layo, que como era muy chico, entrega la regencia de Cadmea, mejor dicho, en ese momento, a Lico, que tiene un hermano llamado Nicteo. Nicteo a su vez tiene una hija muy hermosa que se llamaba Antíope, y cuando hay una dama muy hermosa aparece obviamente Zeus, quien la seduce y esta mujer Antíope se entrega y huye deshonrada a Sición, donde se casa con el rey. Nicteo, ante esta deshonra de su hija, se suicida y Lico, para vengar a su hermano, ataca a Sición. Allí Antíope es secuestrada. Antíope para ese entonces está embarazada de Ceto y Antión, quienes son abandonados en el monte Citerón siendo unos bebés, ¿no? 20 años después, estos chicos ya crecidos, Ceto y Antión, se reencuentran con su madre, con Antíope, y en ese momento Dice, que era la mujer de Lico, planea matarlos y matar también a Antíope. Pero estos Ceto y Antión la matan directamente a Dice atándola a un toro y toman Cadmea. Allí la fortifican con una gran muralla y con 7 puertas, que es interesante estas 7 puertas tenerlas en cuenta, ¿no? Un dato interesante que cuenta esta construcción fantástica de las murallas es que Anción las construye con música. Él era un gran músico y con el sonido de su música se va construyendo sola esta muralla. Bien, luego nombran la ciudad Tebas, en honor a Tebe, que era la mujer de Ceto, y gobiernan juntos. Para ese entonces Layo ya no era un niño y se fue a vivir a Pisa con el rey de Pisa, su amigo Pélope. Pélope tenía a un hijo llamado Crisipo, que era muy hermoso, y Layo se enamora de él, pero ese amor no es correspondido, entonces Layo en un ataque de ira lo mata. Y Pélope maldice a Layo, que lo maldice y que va a vivir muchas desgracias, y no es la única maldición que tiene este linaje. Recordemos que ya tenía la maldición de Ares por haber matado al dragón, y la maldición a Penteo del dios Dionisio, y bueno, se suma otra maldición más contra Layo. Layo vuelve a Tebas y se casa con Yocasta, y se hace cargo como heredero del trono de Tebas. Para ese entonces Ceto y Anción ya estaban muertos, así que no hubo necesidad de batalla ni de conflicto en ese sentido, y Layo entonces gobierna Tebas junto a su esposa Yocasta, y tienen un hijo. Layo consulta un oráculo y Apolo le predice que su hijo lo iba a matar. Temeroso de esa profecía, Layo abandona a su pequeño hijo en el monte Citerón y para que muera ahí. Y para que tenga menos posibilidades de sobrevivir, le atraviesa los pies y lo deja ir, ¿no? Para que muera y de esa forma salvarse de su predicción. Allí ese niño fue encontrado por un pastor y adoptado por los reyes de la vecina ciudad de Corinto. Estos hombres eran Pólibo y Mérope, que crían a este niño como si fuera su propio hijo y lo nombran Edipo, porque tenía los pies hinchados. Edipo significa pies hinchados. Bien,
Ahí entonces lo vemos a Edipo, uno de los personajes más importantes y conocidos de la mitología griega y protagonista de este ciclo tebano. Bien, Edipo ya grande comienza a tener dudas sobre su origen. Una característica de Edipo justamente siempre es la duda, duda mucho, pero quiere siempre saber la verdad y este deseo de saber la verdad le va a traer problemas, como vamos a ver más adelante. Es el símbolo Edipo de la búsqueda de la verdad hasta las últimas consecuencias, entre otras cosas. Y bueno, finalmente Edipo decide consultar al oráculo de Delfos para saber su origen. Y ahí el oráculo no le da una respuesta muy clara sobre esa pregunta, pero le dice una profecía que él va a matar a su padre y se va a acostar con su madre. Bueno, para evitar esa profecía tan terrible, huye de Corinto creyendo que Pólibo y Mérope son sus padres, ¿no? En el camino se encuentra con un séquito de un noble y se pone a discutir una encrucijada a quien le correspondía el paso, y un ataque de ira mata al heraldo de este noble, mata a 3 de los acompañantes y mata a este noble también. Este noble no era otro que Layo, el rey Layo. Y ahí se cumple entonces la profecía de Layo de que iba a ser asesinado por su hijo y la primera parte de la profecía de Edipo de que iba a matar a su padre. Por supuesto, no lo sabía. Él pensaba que era el hijo de Pólibo. Bien, por su parte la ciudad de Tebas estaba asolada por la Esfinge. La Esfinge es un monstruo con rostro de mujer, alas de águila y cuerpo de león, que había sido enviado por Hera para vengar la muerte de Layo. Y este monstruo de Esfinge, cada vez que se encontraba con un hombre, le decía un acertijo muy ingenioso y al no poder tener respuesta, lo mataba. Para colmo, el rey Layo estaba desaparecido, había ido justamente a Delfos a buscar una respuesta contra esta Esfinge. Y Creonte, que era el hermano de Yocasta y descendiente de los espartos, estaba como regente. Bueno, Edipo llega a Tebas y se encuentra con la Esfinge, quien por supuesto le dice un acertijo, que es el siguiente. Existe sobre la tierra un ser bípedo y cuadrúpedo, que tiene solo una voz y es también trípode. Es el único que cambia su aspecto de cuantos seres se mueven por tierra, aire y mar. Pero cuando anda apoyado en más pies, entonces la movilidad de sus miembros es mucho más débil. Edipo lo piensa un rato y responde que se trata del hombre, porque cuando es un bebé gatea, o sea, anda en 4 patas, cuando crece camina sobre sus 2 pies y cuando es anciano camina apoyado en un bastón, o sea, en 3 patas. La Esfinge, enojada, le hace otro acertijo, que es el siguiente: son 2 hermanos, uno de los cuales engendra al otro, y a su vez es engendrado por el primero. Edipo responde nuevamente que se trata del día y la noche. Bueno, la Esfinge, que nunca había sido vencida, fue vencida en 2 ocasiones, llena de furia, se termina suicidando, lanzándose al vacío. Como recompensa a haber vencido a la Esfinge, que es el gran logro de Edipo, ¿no? Creonte lo recompensa, ¿no? Y le da la mano de Yocasta y de esa forma se convierte en rey de Tebas. Y ahí entonces se da la segunda parte de la profecía de que se iba a acostar o casar con su madre. Obviamente Edipo no lo sabía. Con Yocasta Edipo tiene 2 hijos, Polinices y Eteocles, y 2 hijas, Antígona e Ismene. Y ahí entonces llegamos ya al momento de la primera de estas tragedias de Sófocles, Edipo Rey, que fue compuesta en el año 430 a.C. y es posiblemente la más famosa o la más representativa, algunos también dicen que la mejor, de las tragedias griegas. De hecho, en su poética, Aristóteles, donde describe los elementos de una tragedia, basa sus fórmulas en lo que él considera la tragedia perfecta, que es justamente Edipo Rey. Edipo Rey consta de un solo acto y es una tragedia porque, bueno, siguiendo también lo que decía Aristóteles en la poética, tiene las 3 condiciones de la tragedia, que es poseer un personaje eminente, estar contado en lenguaje solemne y elevado, y terminar con la muerte, suicidio o locura de uno o varios personajes, justamente por rebelarse contra las leyes del destino. La historia, la tragedia comienza con una peste en Tebas. Edipo, que era el rey de Tebas, manda para conocer las causas de esta desgracia a su cuñado Creonte a consultar al oráculo de Delfos. La respuesta del oráculo de Delfos es que esta peste no va a cesar hasta que se vengue convenientemente la muerte de Layo, que era el rey anterior de Tebas, ¿no? Edipo le habla al pueblo de Tebas y le dice que colabore con el esclarecimiento de este asesinato de Layo, que incluso los asesinos, si se entregan, pueden irse sin peligro, que si hay un testigo que hable sin temor, que no pase nada,
pero que el que se niega va a ser castigado, o sea, el que no quiere colaborar con el esclarecimiento va a ser castigado. Edipo y el coro, que es un personaje interesante, el coro representa al pueblo de Tebas, confía en que el adivino Tiresias va a aclarar todo. Tiresias es un adivino muy famoso que dentro de la mitología griega, que ya vimos que en la Odisea es el que guía a Odiseo en el infierno, también está presente en la Eneida, incluso también en el infierno de Dante está dando vuelta ahí Tiresias, en el círculo que le corresponde al poder adivino. Bien, finalmente llega Tiresias y tiene un diálogo con Edipo. Al principio Tiresias no quería hablar mucho, pero Edipo se enoja, le dice que es un traidor, entonces Tiresias finalmente habla y le dice básicamente que Edipo está implicado en el crimen de Layo. Edipo no acepta eso, se enoja, interpreta que Tiresias está confabulado con Creonte contra él y lo expulsa. Tiresias, antes de irse, dice algunas predicciones, dice que sobre Edipo pesa una maldición, que el asesino de Layo se encuentra cerca y es de Estebano, y que el asesino será privado de la vista, exiliado, que será a su vez hermano y padre de sus propios hijos, hijo y esposo de su madre, y asesino de su padre. Bueno, Edipo totalmente sigue enojado con Tiresias, y contra Creonte, que se defiende indignado porque dice que ella tiene demasiado poder y que no tiene ganas de ser rey, y que además no hay ninguna prueba para su acusación, y que si realmente Edipo tiene pruebas de que él es un traidor, que él mismo se va a condenar a muerte. Yocasta, que es esposa de Edipo y hermana de Creonte, trata de mediar en esta disputa y le dice a Edipo que no tiene que hacerse el problema por las profecías, por las adivinaciones, y le pone como ejemplo que un oráculo le había predicho a Layo que moriría asesinado por su propio hijo, pero que sin embargo Layo murió asesinado por unos bandidos en un cruce de caminos, y que al hijo lo habían abandonado en el bosque. Entonces de esa forma no se había cumplido el oráculo de Layo. Edipo, al escuchar esos detalles sobre la muerte de Layo, sobre esta muerte en un cruce de caminos, empieza a sospechar y entonces pide la presencia de un testigo de ese asesinato de Layo, que había escapado de la furia de Edipo, ¿no? Yocasta no conoce muy bien por qué Edipo tiene tanto miedo después de haberle comentado esa historia de la muerte de Layo. Y bueno, Edipo entonces le relata a Yocasta que sus padres fueron Pólibo y Mérope, de reyes de Corintio, y que en su momento le llegaron rumores de que no era hijo natural de ellos, y por eso fue a un oráculo de Delfos a consultar, y que Apolo le dice esta profecía de que se iba a casar con su madre y matar a su padre, y por eso abandona Corintio y para evitar este cumplimiento de estas profecías, ¿no? Y en el camino había tenido un incidente, en un cruce de camino se había matado a varias personas, y sus características coincidían con este relato de la muerte de Layo. Entonces ahí empieza a dudar de si realmente él fue el asesino de Layo. Mientras esperan al testigo que están esperando sobre el asesinato de Layo, llega un mensajero de Corintio que dice que Pólibo ha muerto a causa de su vejez. Yocasta, al oír esas noticias, justamente refuerzan su teoría, le dice que que Edipo no se preocupe por las profecías, porque esa profecía que tenía de que iba a matar a su padre no se cumplió, porque Pólibo murió desde viejo, ¿no? Entonces, por esa razón no tiene que preocuparse tampoco por otros oráculos. Ese mismo mensajero dice que en realidad Pólibo y Mérope no son los padres biológicos de Edipo, que él mismo había recogido al bebé cuando lo encontró en el bosque, con los pies atravesados. Bueno, Yocasta ya empieza un poco a darse cuenta de todo esto e intenta en vano que Edipo detenga su investigación. Y ahí vemos lo que comentábamos antes, esta búsqueda de la verdad hasta las últimas consecuencias de parte de Edipo. Por un lado para conocer obviamente su destino, para su origen, por él, pero también por su pueblo, por Tebas, porque sabía que esclareciendo esta muerte de Layo y apareciendo el asesino, iba a solucionar el tema de la peste en Tebas. Bien, por fin llega el testigo del crimen que revela que el niño que iba a ser entregado, que iba a ser abandonado en el monte, es el hijo de Layo y la reina Yocasta, y que además llega también el testigo del crimen, que era también el mismo que había entregado el bebé al monte para que sea abandonado. Entonces en ese momento Edipo comprende que Yocasta y Layo eran sus verdaderos padres y que todos los oráculos se han cumplido. La reina Yocasta, ya conociendo todas esas cuestiones, se suicida
y Edipo se ciega con los alfileres de la ropa de Yocasta y ya ciego, todo ensangrentado, pide ser desterrado. Dice que se cegó porque no puede permitirse ver, después de sus crímenes, a sus padres en el infierno, ni a sus hijos que ha engendrado, ni al pueblo de Tebas. Le pide a Creonte ser desterrado y que cuide a sus hijas, y parte al exilio. Bien, así cierra entonces Edipo Rey, que podemos destacar muchísimos temas, obviamente es una de las obras más estudiadas, y el tema más importante es la fuerza del destino. Es imposible escapar del destino, y que todas las profecías del oráculo terminan haciéndose realidad por más que los hombres intenten torcerlas, ¿no? También, bueno, la búsqueda de la verdad hasta las últimas consecuencias, por más dolorosa que sea y por más desagradable que resulte. Otra de las personas que ha teorizado sobre Edipo Rey es el filósofo alemán Nietzsche en El origen de la tragedia. En el capítulo 9 él habla sobre Edipo como un héroe condenado por haber intentado llegar demasiado lejos, por transgredir la naturaleza y averiguar aquello que está prohibido, ¿no? Justamente esa búsqueda de la verdad, ese abandono de la inocencia, como en el pecado original, es el destino cruel y al mismo tiempo heroico de Edipo. Y bueno, otro tema importante también es la ceguera, porque queda ciego Edipo, no puede ver. Sin embargo, él ya ha visto la verdad, ya conoce la verdad y no necesita los ojos. Eso lo iguala al adivino Tiresias, que también era ciego y sin embargo lo ve todo porque es un adivino. Bien, la obra de Edipo Rey tiene muchísimas lecturas. Es una obra, como dije, de las más conocidas y las más estudiadas. Y con esto ponemos fin a Edipo Rey, pero un punto y aparte para el tema de hoy. En el próximo bloque vamos a seguir hablando de la historia de Edipo y del ciclo tebano. Vamos a una pausa y ya volvemos. That I will go to
was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try, but that was just a dream. Try, cry, why try? That was just a dream, just a dream, just a dream, dream. Desde Buenos Aires, Argentina, transmite para todo el mundo. Radio TV AN24, despertando conciencias. Continuamos con Alejandría y con el tema de hoy, Sófocles y el ciclo tebano. Habíamos terminado el bloque anterior con Edipo ciego, luego de conocer la verdad sobre su origen y partiendo al exilio. Y ahí llega esta segunda obra de Sófocles, Edipo en Colono, del año 406 a.C. En la cronología, los eventos se producen luego de Edipo Rey y antes de Antígona, pero en realidad es la última en ser escrita por Sófocles. La escribió Sófocles cuando tenía 90 años, ¿no? Fue la última obra que escribió. Bien, comienza con Edipo ya ciego, que llega a Colono, cerca de Atenas, acompañado de su hija Antígona. Y la gente del lugar le pide que abandonen ese lugar, que es el recinto sagrado de las Euménides. Y Edipo se niega porque, según lo que había escuchado en los oráculos, iba a morir allí. Aparece en ese momento Teseo, rey de Atenas, que le da protección y promete a Edipo que iba a ser enterrado en ese suelo y que su espíritu iba a proteger a Atenas. Una de las características también de los héroes, que su espíritu fantasma protege en la ciudad donde muere, ¿no? Está enterrado. Bien, allí con la protección de Teseo, Edipo y Antígona se asientan y aparece Ismene, la otra hija de Edipo, llega de Tebas anunciando el futuro enfrentamiento entre sus hermanos Polinices y Eteocles, otros los otros hijos de Edipo, y dice, las segundas profecías, que va a ganar aquel que consiga tener consigo a Edipo. Creonte, que estaba del lado de Eteocles, planea justamente secuestrar a Edipo para tenerlo de su lado, para llevarlo a Tebas, y sus hombres capturan a Antígona e Ismene, y Teseo interviene y rescata finalmente a Edipo y a sus hijas. Más tarde llega Polinices, el otro hijo de Edipo, que intenta ganar el apoyo de su padre, pero solo consigue enfurecerlo, y finalmente Edipo lanza una maldición contra sus dos hijos, contra Eteocles y Polinices, que la maldición consiste en que ellos se van a terminar matando uno al otro. Finalmente se oye un trueno que señala el fin, la muerte de Edipo, quien se retira junto a Teseo luego de bendecir a sus hijas a un lugar solitario donde muere y su fantasma queda protegiendo la ciudad de Atenas. En este punto es necesario comentar otra tragedia inspirada en el ciclo tebano de Esquilo, Los 7 contra Tebas, escrita en el año 467 a.C., que explica cuál era el conflicto entre Eteocles y Polinices, estos hijos de Edipo. Estos dos hijos, Eteocles y Polinices, eran herederos de Edipo y decidieron compartir el gobierno de Tebas un año cada uno, turnándose. Eteocles se convierte en rey y Polinices se va a Argos con el rey Adrasto y se casa con su hija Aregia. Finalmente llega el turno de Polinices. Cuando va a reclamar su trono, Eteocles se niega a darle el trono a su hermano. Entonces Polinices le pide ayuda a Adrasto para armar un ejército con 7 caudillos para conquistar la ciudad a la fuerza.
La obra comienza cuando un mensajero le llega al rey Eteocles diciéndole que 7 caudillos de las tropas de Argos se habían lanzado el juramento de destruir y saquear Tebas o morir en el intento, y para eso estos 7 caudillos van a atacar cada una de las 7 puertas. Recordemos que hablábamos en el bloque anterior de que Tebas tenía 7 puertas, cuando fue construida por Seto y Anción la muralla, dejaban 7 puertas, entonces estos 7 caudillos van a atacar cada uno una puerta. Eteocles sitúa en cada una de las puertas también a un guerrero para protegerlas. Y llega finalmente el ejército de Argos a Tebas y sitian la ciudad, y ahí se describen a los 7 caudillos, que son Tideo, Capaneo, Eteocleo, Hipomedonte, Partenopeo, Anfiario y el mismo Polinices. Y justamente el que va a combatir en la puerta que ataca a Polinices es Eteocles. Ahí se da el enfrentamiento entre hermanos. El coro de Tebas, el pueblo, le dice a Eteocles que cambie de opinión porque sabían la predicción, la profecía, la maldición de Edipo de que se iban a matar entre ellos mismos. Finalmente Eteocles no hace caso y va igual. Más tarde aparece un mensajero que dice que las cosas salieron bien para Tebas, que las 6 puertas habían sido salvadas, que los 6 atacantes habían sido asesinados, destruidos, vencidos, y que la ciudad estaba a salvo, pero que en la 7ª puerta los 2 hermanos, Eteocles y Polinices, se habían dado muerte el uno al otro. Después de esto, Creonte vuelve a ser regente y hace una proclama en donde dice que a Eteocles se lo tiene que ser enterrado con todos los ritos y todos los honores, pero que Polinices hay que dejarlo insepulto y sin honores, lo que es una ofensa terrible que está en contra también de las leyes divinas. Y Antígona, hermana de ambos, decide desobedecer esa orden y dar también sepultura a Polinices. No lo hace, pero manifiesta el propósito de hacerlo. Y bueno, esta obra entonces deja el pie para Antígona, que es la tercera de estas obras de Sófocles, que fue compuesta en el año 442 a.C. y también es una de las tragedias más importantes y más conocidas de todas las tragedias griegas. En Antígona se enfrentan 2 nociones del deber. Por un lado el deber familiar y el deber a las normas religiosas que representa Antígona, y por otro lado el deber civil de cumplimiento de las leyes del Estado que representa Creonte. La obra comienza cuando Antígona cuenta a su hermana Ismene lo que ya sabemos, que Creonte, actual rey de Tebas, impuso la prohibición de hacer ritos funerarios sobre el cuerpo de Polinices por castigo como traidor a la patria, y Antígona le pide a Ismene que la ayude a honrar el cadáver de su hermano, a lo cual Ismene se niega por temor a recibir algún castigo por quebrantar la ley. Antígona se enoja, se reprocha la actitud de su hermana y decide seguir sola con su plan, porque es un deber suyo ante los dioses y que las leyes divinas están por encima de las leyes de los hombres, y las leyes de los hombres no pueden transgredir de ningún modo las leyes divinas, algo que es muy importante y que también tiene vigencia en la actualidad, ¿verdad? Bien, finalmente un guardián le anuncia a Creonte que Polinices ha sido enterrado. El coro de los ancianos de Tebas, que siempre representan al pueblo, dice que eso fue obra de los dioses para que intervieran en este conflicto de leyes, y Creonte evidentemente no acepta esto, se enoja y dice que el cuerpo de Polinices sea desenterrado. Más tarde Antígona intenta nuevamente enterrar el cuerpo de su hermano para realizar los ritos funerarios, y ahí es capturada por unos centinelas que la llevan ante Creonte. Ahí se da la gran discusión entre Creonte y Antígona, uno defendiendo las leyes de los hombres y otra defendiendo las leyes divinas, diciendo que las leyes humanas no pueden prevalecer sobre las leyes divinas, y que está orgullosa de haber hecho lo que hizo y que no teme las consecuencias de su accionar. Creonte la acusa, la increpa, y también manda a prender a su hermana Ismene, quien sospecha que también está involucrada. Ismene, a pesar de que no hizo nada, se solidariza con su hermana y dice que también ella se declara culpable. Antígona, un poco resentida con Ismene por no haberla ayudado, y también poco para salvarla, le dice se niega a morir con ella, y finalmente es solamente Antígona la condenada a muerte, condenada a ser enterrada viva en una tumba excavada en roca. A todo esto el hijo de Creonte, Hemón, que estaba comprometido con Antígona, le
le increpa a su padre, le dice que el pueblo tebano no cree que Antígona tenga que ser castigada con la muerte y le pide que le perdone la vida. Creonte se niega. Antígona entonces marcha a la muerte, que si bien no se arrepiente, sí siente mucho temor ante la muerte. A todo eso aparece el adivino Tiresias, que le dice a Creonte que los cuervos y los perros arrancan trozos del cuerpo de Polinices y lo dejan en los altares, en los hogares, como una prueba de que los dioses están coléricos, tan enojados, y acusa a Creonte además Tiresias de imprudente y que alguien de su familia va a pagar eso con su vida. Creonte entonces finalmente se arrepiente y se va a rectificar sus faltas. Él mismo suplica perdón a los dioses y lava y honra el cadáver de Polinices, y luego va a liberar a Antígona, pero llega demasiado tarde porque la encuentra ahorcada y también encuentra a su hijo Hemón, que se había suicidado clavándose su espada al encontrar a su amada Antígona muerta. Creonte llega a su palacio con su hijo en brazos, muerto, con el cadáver de su hijo, y se encuentra con otra desgracia porque su esposa Eurídice también se había suicidado al conocer la noticia de la muerte de su hijo. El coro finaliza esta tragedia instando a obrar con prudencia y a respetar las leyes divinas. Antígona, sin duda, como personaje, es uno de los personajes femeninos más importantes de la literatura universal. Como defensora de ese concepto del respeto de las leyes divinas sobre las leyes mortales, y también como un símbolo de este amor y obligaciones para con la familia, no solamente en cuanto a su hermano Polinices, sino también, recordemos, fue quien acompañó a su padre ciego y exiliado. Y también un símbolo de esta defensa de su postura hasta las últimas consecuencias, sin temor a los hombres y sin temor a sus leyes. Y antes de finalizar con este análisis, me gustaría comentar, al menos brevemente, las otras dos obras inspiradas en el siglo tebano. Por un lado, Las Fenicias, de Eurípides, que habla sobre este enfrentamiento entre Polinices y Eteocles. En esta versión, Yocasta está viva y trata de mediar entre los dos hermanos, no lo consigue. Finalmente, Polinices se va, buscando para después enfrentar a su hermano, y ahí Tiresias, el adivino, dice que el hijo de Creonte debe ser sacrificado para salvar Tebas. Finalmente lo hace, a pesar de las negativas de su padre. Finalmente se enfrentan hasta el triunfo de Tebas, y ante este enfrentamiento entre Eteocles y Polinices, que se matan entre ellos, Yocasta, al ver muertos a sus hijos, se suicida. Por otro lado, las suplicantes se sitúa luego de las 7 contra Tebas, cuando los tebanos se niegan a entregar a Argos los cadáveres de sus guerreros, y entonces Adrasto y las mujeres que son las madres y esposas de estos guerreros van a suplicarle a Teseo, el rey de Atenas, que intervenga en su favor para recuperar estos cuerpos. Teseo en un principio se niega, pero luego de que le presenten los argumentos parecidos al saludo de Antígona de respetar las leyes divinas, de enterrar a sus muertos, acepta ayudarlos, de una batalla a recuperar los cuerpos de estos combatientes. Bien, y para cerrar ya con el tema de hoy, con el ciclo tebano y con Sófocles, me gustaría citar un extracto de Antígona, que me parece muy, muy interesante, y es el siguiente. Bueno, cuando Creonte le increpa sobre por qué se atrevió a desobedecer su decreto, contesta Antígona: no fue Zeus el que los ha mandado publicar, ni la justicia que vive con los dioses de abajo la que fijó tales leyes para los hombres. No pensaba que tus proclamas tuvieran tanto poder como para que un mortal pudiera transgredir las leyes no escritas e inquebrantables de los dioses. Estas no son de hoy ni de ayer, sino de siempre, y nadie sabe de dónde surgieron. No iba yo a obtener castigo por ellas, de parte de los dioses, por miedo a la intención de hombre alguno. Sabía que iba a morir, cómo no, aun cuando tú no lo hubieras hecho pregonar. Y si muero antes de tiempo, yo lo llamo ganancia, porque quien, como yo, viva entre desgracias sin cuento, ¿cómo no va a obtener provecho al morir? Así, a mí no me supone pesar alcanzar ese destino. Por el contrario, si hubiera consentido que el cadáver del que ha nacido de mi madre estuviera insepulto, entonces sí sentiría pesar.
Ahora en cambio no me aflijo, y si te parezco estar haciendo una locura, puede ser que ante un loco me vea culpable de una locura. Vamos a una pausa y ya volvemos. Espero no haber hecho mal a nadie, necesitaba ser libre. Perdón, estaba besando el cielo, sacándole el papel a un caramelo, echando de menos a tu pelo, que no es lo que más me gusta de vos. Eso me asusta de ser libre como un taxi libre, buscando el hueso que uno nunca va a encontrar. Eso que uno nunca va a encontrar. ¿Cuál es la verdadera libertad? ¿Es eso que conoce el preso? ¿O es una forma de practicar la verdad salvaje? De ponerse el único traje, porque no hay ninguna fiesta, de organizar una protesta violenta contra la vida lenta. Es lo que me gusta, ser libre como un pájaro libre, buscando el hueso que uno nunca va a encontrar. Eso que uno nunca va a encontrar. El hueso que uno nunca va a encontrar. Lo que me gusta es ser un perro libre, buscando un hueso que uno nunca va a encontrar. Radio TV AN24. Siempre a tu lado. Siempre en línea. Despertando conciencias. Bienvenidos al tercer Gaser blog gazoque de Alejandría García. No me volví loco, tampoco estoy hablando en griego antiguo, sino que estoy haciéndolo en rosarigacino, esta jerga de la ciudad de Rosario, de la que me gustaría hablar en este último bloque. Bueno, ¿qué es el rosarigacino o el gasó? Dentro de las variaciones del código lingüístico, podríamos considerarlo como un dialecto rosarino, una marca distintiva de su idiosincrasia ciudadana. Según Bernardo Chiquito Reyes, quien ha hablado sobre este tema, teorizado sobre este tema, es un idioma propio intransferible, un lunfardo rosarino con sintaxis y gramática propia, una jerga, argot o jerigonza. Sobre el origen de esta jerga, este rosarigacino, es inexacto. A principios del siglo XX fue creado por internos de la cárcel de Rosario, que está ubicada en las calles Ceballos y Riccieri, para comunicarse entre ellos sin que los guardias lo entiendan, ¿no? Decía ahí Chiquito Reyes en su libro. Los presos lo hablaban entre ellos para comunicarse sin que entendieran los guardias. El primero fue Salvador Nahom, alias Chita, que tenía un trío cómico y daba funciones en las cárceles. Pero no está claro si Chita lo aprendió afuera y lo llevó a la cárcel o fue al revés. En la década de 1950 lo hablaban mucho los periodistas, artistas y chicas de la calle que se reunían en el bar El Nacional, que estaba frente al Teatro La Comedia. Bueno, es a partir de la Revolución Libertadora o Fusiladora, como quiera denominarse, de 1955, cuando se prohibió la marcha peronista y el nombre de Perón, que la barra brava de Rosario Central, que de extracción mayoritaria peronista, cantaba la marcha peronista en rosarigacino para burlar esta prohibición. En la actualidad puede verse rosarigacino en distintos carteles, murales, nombre de bares de la ciudad de Rosario y también en banderas del Club Rosario Central. Y vemos ahí un origen muy parecido al lunfardo, que nacía, en la cárcel o en un origen delictivo, que después pasaba a la clase baja, a la barra brava, y después se iba extendiendo a toda la ciudad y a todo el país, y vemos que ese crecimiento fue en parte, o esta extensión fue en parte, como el caso del lunfardo, a partir del arte de la cultura. Por ejemplo, en la televisión, a partir de la década de 1980, el cómico muy conocido Alberto Olmedo divulgó rosarigacino en sus programas humorísticos de televisión. También en el 2003, el actor René Bertrand encarnó un personaje llamado El Señor Gasor o el rosarigacino
en el programa televisivo La peluquería de los Mateos. En el año 2007 también en los cuentos de Fontana Rosa, otro prócer de Rosario, contaba con intervenciones en Rosarigacino en sus diálogos. En el cine, en el 2001, salió la película Rosarigacinos, dirigida por Rodrigo Grande, protagonizada por Fernando Lupi y Ulises Dumont, donde en algunas escenas también se habla en esta jerga. En la música, también distintas bandas de rock de Rosario utilizan las palabras en Rosarigacino en sus letras. También una canción de La Mona Jiménez tiene un estribillo en Rosarigacino, la canción El Sacudón. En la literatura existe en Rosario la Asociación del Gasó, y el escritor y dibujante Fontana Rosa, que ya mencionamos recién, también utiliza el Rosarigacino en sus cuentos y también en algunos de los diálogos de sus historietas. Y en el año 2006, Bernardo Chiquito Reyes, quien era amigo de Olmedo, escribió un libro, Rosarigacino, el método, que es un manual donde explica cómo hablar esta jerga de Rosarigacino. El mismo Chiquito Reyes tradujo al Rosarigacino la novela Don Quijote de la Mancha o Don Quigo Gazote de la Magasancha. Hablábamos la semana pasada del Quijote y que había sido traducido a todos los idiomas. Bueno, acá vemos que incluso fue traducido a esta jerga. Y ahora sí, ¿cómo se forma el gasó o Rosarigacino? Bueno, la regla básica, explica acá Chiquito Reyes en su libro, es separada la palabra en sílabas, los términos gasá, gasé, gasí, gasó y gasú van colocados inmediatamente después de la vocal acentuada en la sílaba de la palabra que queremos convertir. De la siguiente manera, en la A gasá, en la E gasé, la I gasí, la O gasú y la U gasú. Bien, ejemplos. Por ejemplo, la palabra rosarino tiene el acento en la I, entonces se pondría rosarí gasí no. En Rosario el acento está en la A, sería rosa gasario. Después tenemos Argentina, argentigacina, en lápiz lagasapis, en casa cagasapsa, en melón melogazón. En el caso de las palabras compuestas debe convertirse solo el último término. Por ejemplo, decimoséptimo, décimo segaséptimo. En los adverbios terminados en mente corresponde la conversión solamente al adjetivo, en últimamente, ugasú, últimamente, inútilmente, inú, gasú, tilmente. Los adjetivos compuestos, cuyos elementos se unen con un guión, deben conservar los acentos de las vocales anteriores. Entonces corresponde convertir ambos elementos. Por ejemplo, teórico-práctico, teogasórico, pragasáctico. En físico-químico, figasímico, quisgasímico. En caso de las palabras átonas, no les cabe la conversión, a excepción de algunos monosílabos si están acentuados para distinguirlos según su función. Por ejemplo, yo digo la frase, te invito a tomar un té, acá convertido sería, te invigacito a tomagasar un té gasé, distinguiendo el té átono del te invito al té de la bebida, que van con tilde en la E. Bien. También el rosarigacino puede aplicarse a palabras propias del lunfardo, por ejemplo, tapuer, tapuegacer, jonca, jogazonca, piba, pegasiva, bacana, bacagasana. Bien, hasta acá vimos la parte teórica. Ahora vamos a hacer, como hicimos con el lunfardo, vamos a pasar a la parte práctica. Para eso tomé las estrofas de un poema que todos conocemos muy bien y vamos a traducirlo luego al gasó. El poema dice: aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Este, como todos saben, es la primera estrofa de nuestro querido Martín Fierro, de José Hernández, y ahora vamos a leerlo en Rosarigacino, o vamos a intentar leerlo a menos. Y dice así: aquí gasí me pogazongo a cantagasar, al compagasás de la vihuegacela, que el hogasombre que lo desde gacela una pegacena extraordinaria, como la agasabe soligasaria con el cantagasar se consue gacela. Bueno, con esto quise cumplir con los amigos de Rosario, con los amigos amantes de las variaciones lingüísticas, de la lingüística, y vamos a hablar en un futuro sobre estos temas de este tipo de la lengua que son realmente muy interesantes, de estas variaciones del código lingüístico. Bien, y con este tema cerramos el programa de hoy. Quiero recordarles
participar en el sorteo. Recordemos, para participar tienen que ir a la cuenta de Instagram de Alejandría, que es alejandría.ar. Allí justamente en la publicación sobre el sorteo tienen que poner me gusta, comentar yo quiero, y allí la semana que viene vamos allá a dar el ganador de esta edición del Martín Fierro. Bien, hecho este recordatorio, me despido hasta la semana que viene. Nos estaremos reencontrando el próximo viernes 28 de mayo a las 22 horas. Ahora sí, hasta la semana que viene.